Listo, chicos. Entonces, como les comentaba, vamos a ver hoy día lo que es hidrostática 1 y 2. Este ya vendría a ser el último tema antes de iniciar su parcial. O sea, en total creo que les viene un promedio de 6 temas para su parcial, si no me equivoco. Si es que no han cambiado la estructura, pues son 6 temas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Pues la hidrostática vendría a ser, bueno, viene básicamente de hidro, que significa agua o fluido, y estática, que significa que está en reposo o sin movimiento. Por lo tanto, ¿qué te va a estudiar la hidrostática? La hidrostática estudia los fluidos en reposo y las fuerzas que afectan estos fluidos. Pero en sí, ¿qué vendría a ser un fluido? Un fluido vendría a ser una sustancia y esta sustancia va a tener la capacidad de poder trasladar su masa desde un medio donde hay mayor presión a otro medio donde hay menor presión. ¿Ya? Como habíamos visto incluso en la difusión de gases, era muy parecido. Eh, los gases se dirigían de un lugar donde había mayor presión a menor presión, porque son fluidos. Entonces, estos fluidos también tienen la capacidad de poder cambiar su forma, sobre todo los líquidos. De esta manera vamos a tener tres tipos de fluidos: líquidos, gases y plasmas. Cabe resaltar que esta capacidad que tienen para poder cambiar su forma es debido a unas fuerzas que se llaman fuerzas cohesivas o fuerzas de cohesión. Entonces, en los líquidos, estas fuerzas cohesivas o fuerzas de cohesión son débiles, ya son débiles. Es por esto que los líquidos tienen la capacidad de poder adaptar su forma de acuerdo al recipiente, por ejemplo, en el cual estén, porque sus fuerzas de cohesión son débiles, ¿ya? Entonces, esto le permite poder cambiar su forma. En cambio, los gases no tienen fuerzas de cohesión. Por lo tanto, si no tienen fuerzas de cohesión, no van a tener una forma definida. Por eso es que los gases no tienen una forma como tal. Y el plasma va a tener unas fuerzas de cohesión un poco más fuertes, ya, un poco más fuertes. Por eso es que es difícil cambiar la forma del plasma, ya, o es difícil generar un desplazamiento sobre el plasma. Entonces, eso te va a estudiar la hidrostática, te va a estudiar los fluidos en reposo. Entonces, no se olviden, fluido es una sustancia que tiene la capacidad de poder trasladar su masa de un lugar donde hay mayor presión a menor presión y también tiene la capacidad de poder cambiar su forma. Tenemos tres: líquidos, gases y plasmas. Líquidos tienen fuerzas de cohesión débiles, gases carecen de fuerzas de cohesión, es decir, que no tienen, y plasma tiene unas fuerzas de cohesión un poco más fuertes, que esto evita que sean desplazados, básicamente. ¿Ya? Luego, en el punto B tenemos otro concepto que vendría a ser los fluidos plásticos. Los fluidos plásticos, ¿qué vendrían a ser? Los fluidos plásticos se va a definir como un sólido con comportamiento o con propiedades de un fluido, ¿ya? Sí se puede definir. Un sólido que tiene propiedades de un fluido. ¿Qué quiere decir? Que este sólido, si se le genera un esfuerzo, va a poder comenzar a fluir. Por eso es que es un sólido con propiedades de fluido. ¿Y qué ejemplos tenemos? Principalmente el plomo y el vidrio, ¿ya? Entonces, si les preguntan, no les van a poner de frente cuál es un fluido plástico, sino les pueden poner, vendría a ser un sólido con propiedades de fluido. Entonces tú sabes que un sólido con propiedades de fluido es un fluido plástico. Entonces marcas o plomo o vidrio, ¿ya? Y bueno, este pote de ketchup nos sirve para poder ejemplificar un poco lo que es un fluido plástico. Por ejemplo, si esto lo dejas a temperatura ambiental, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú quieras echarte el ketchup, tú lo pones básicamente la boquilla hacia abajo. Entonces, como está a temperatura ambiental, este fluido, valga la redundancia, fluye adecuadamente y puedes, o bueno, ejerces poca presión, lo presionas poco y sale, ¿no? Sale el ketchup. En cambio, si tú lo pones al refrigerador unos días, luego cuando tú quieras echarte el mismo ketchup, tú vas a ver que si lo pones boca abajo ya no cae con tanta facilidad, o si presionas tienes que presionar muy fuerte, ¿verdad? Entonces, si tú comienzas a agitar el ketchup, estás generando un esfuerzo sobre digamos, este sólido, y estás generando que comience a fluir, y de esta manera va a poder fluir adecuadamente.
Eso es lo que definimos como fluido plástico. Un sólido que tiene propiedades de un fluido, ¿ya? Y que requiere un esfuerzo o una presión para comenzar a fluir. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, todo claro. Listo. Continuamos entonces. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de un concepto que vendría a ser presión. La presión vendría a ser la fuerza que se ejerce por unidad de área, ¿ya? O sea, la fuerza que yo ejerzo sobre una superficie. Entonces, la presión se va a poder eh, hallar a través de la siguiente fórmula. Presión va a ser igual a fuerza por área, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el área va a ser inversamente proporcional a la presión. Quiere decir que si hay mayor área, entonces se va a ejercer menor presión. Y si hay menor área, se va a ejercer mayor presión. Por ejemplo, aquí vemos una jeringa y una aguja. Vemos que la aguja tiene un área muy pequeña. Entonces, si yo ejerzo poca fuerza, yo puedo alcanzar grandes presiones. Por eso es que si el área es pequeña, yo puedo alcanzar grandes presiones. Entonces, si yo aplico una fuerza pequeña aquí, yo puedo generar bastante presión, lo suficiente como para poder atravesar todo el tejido, ¿ya? En este caso la piel, tejido celular subcutáneo. Entonces, por eso es importante saber esto. Otro ejemplo que nos puede servir para poder ver, ¿no?, cuál la importancia entre la superficie, mejor dicho, el área y la presión es la siguiente. No sé si habrán visto que en algunos comerciales o en algunos videos hacen como que prueban la resistencia de un neumático y los hacen pasar por varios clavos. No sé si han visto eso. Entonces, por ejemplo, lo que hacen en los comerciales usualmente es que esta rueda lo hacen pasar por varios clavitos, ¿ya? Entonces, si este neumático pasa por varios clavitos, si se dan cuenta, va a haber un área bastante grande, ¿no? Entonces, si hay mayor área, va a haber menor presión. Por lo tanto, cuando pase por encima, como se ejerce menor presión, entonces es un poco más complicado que puedan atravesar los clavos el neumático. Obviamente el neumático tiene su composición y va a generar cierta resistencia, ¿no? Pero en general, como es un área bastante grande, pues la presión va a ser menor. Es diferente si yo el mismo neumático lo paso por un solo clavo. Si lo paso por un solo clavo, acá hay un área menor, ¿no? Hay menor área. Por lo tanto, va a haber mayor presión. Entonces, si el neumático pasa por ese clavo, esto va a generar mayor presión y ahí sí hay más posibilidad que pueda atravesar el neumático. Por eso es que usualmente es las principales causas por la cual un neumático se baja, ¿no? Porque están manejando y justo pisan un solo clavito y al sacarlo, pues se va desinflando la llanta, básicamente. Eh, para terminar con esta parte de presión, la presión también va a tener su unidad de medida. ¿Y cuál es su unidad de medida? Sabemos que la presión es igual a fuerza por área. La fuerza en que se mide en newton y el área en que se miden en metros cuadrados. Por lo tanto, newton por metro cuadrado, eso es a lo que denominamos como pascales, ¿ya? Pascales. Entonces, ya saben que la presión se mide en pascales. Si les preguntan cuál es la unidad mínima de acuerdo al Sistema Internacional de la Presión, vendría a ser pascales. Por otro lado, tenemos otro concepto que vendría a ser la presión hidrostática. En este caso, ¿qué vendría a ser la presión hidrostática? Vendría a ser la presión que ejerce un fluido en reposo, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un recipiente, ¿ya? Un recipiente, y este recipiente lo vamos a llenar de agua. Hasta aquí más o menos. Entonces, ¿qué pasa si yo introduzco una moneda? Lo más probable es que la moneda se vaya hacia el fondo del vaso, del recipiente. De esta manera, imaginariamente, vamos a ver que sobre esta moneda va a haber una columna de agua, ya una columna de agua, una columna invisible, básicamente. Y esta columna es la que está ejerciendo la presión sobre la moneda para mantenerla en el fondo. Y a eso es lo que se le denomina como presión hidrostática.
porque el líquido está en reposo, pero está ejerciendo presión sobre la moneda para mantenerla en el fondo del vaso o del recipiente. Entonces, ¿cómo podemos calcular la presión hidrostática? Para eso tenemos o necesitamos ciertos parámetros, principalmente la densidad. La densidad sabemos que es igual a masa sobre volumen, ¿ya? O podemos expresarlo de la siguiente forma, que masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿de acuerdo? Entonces, esta moneda sabemos que está soportando el peso de una columna de fluido encima de ella, por lo tanto está soportando un volumen. ¿Y el volumen cómo lo calculamos? El volumen es igual al área de la base por la altura. De esta manera podemos juntar estas dos ecuaciones, ¿ya? Porque acá podemos reemplazar con esto de aquí. Entonces diríamos lo siguiente, masa va a ser igual a densidad, y ya no ponemos volumen, sino que podemos área por altura, ¿ya? En el otro lado tenemos que otro de los parámetros que también nos necesitamos es la presión, obviamente, porque estamos hablando de la presión hidrostática. Y la presión aquí era igual a fuerza entre área, lo acabamos de ver hace un momento en la anterior diapositiva. O también podemos decir que la presión va a ser igual a la masa por la gravedad sobre el área. Y si juntamos estas dos ecuaciones, esta de aquí y esta de aquí, nos da lo siguiente, que la presión hidrostática va a ser igual, ya no ponemos masa, sino ponemos densidad por altura, perdón, por área, por altura, por gravedad sobre el área, ¿ya? Y si continuamos la fórmula, vemos que el área se puede ir, el área se puede ir, y nos quedaría lo siguiente, que la presión hidrostática va a ser igual a la altura por la densidad por la gravedad. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ya. Ojo con esto, porque esta fórmula solo es aplicable a líquidos, líquidos, ¿ya? ¿Por qué creen que solo es aplicable a líquidos? Roy, ¿por qué crees que esta fórmula solo se aplica a líquidos? Porque estamos usando la densidad también ahí, la densidad es de líquidos. Exacto, muy bien. Estamos hablando de densidades y las densidades obviamente son más constantes en los líquidos. Por lo tanto, esta fórmula solo es aplicable en los líquidos, ¿ya? Entonces, no se olviden, presión hidrostática igual a la altura por la densidad por la gravedad. Luego tenemos la ley de Pascal también. En este caso nos dice que en ausencia de gravedad y sin considerar el peso de un fluido, la presión del fluido en reposo es la misma en todas las partes. Es decir, que tenemos este fluido en reposo y si yo ejerzo una fuerza sobre este fluido, se va a repartir en todas las partes del fluido. Por eso acá le ponen en este punto A más la fuerza que se está aplicando, en este punto B más la fuerza que se está aplicando y en este punto C más la fuerza que se está aplicando. ¿Ya? Esa es la ley de Pascal, algo bastante simple. Aquí sí hay que prestar un poco más de atención porque bastante preguntado al principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice Arquímedes? Arquímedes nos dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba equivalente al peso del volumen del líquido desalojado. En otras palabras, vamos a ir viéndolo, ¿ya? Para esto vamos a hablar un poco de la historia de este señor es Arquímedes. Seguramente habrán escuchado esta frase, que es bastante conocida, que es Eureka, que significa lo he conseguido, y vamos a hablar un poco de la historia sobre cómo se dio esta frase. Entonces tenemos que ponernos en contexto, estamos hablando del año 287 a 212 antes de Cristo. En Grecia nos vamos a encontrar en Siracusa, donde va a estar gobernando lo que es el rey Herón. Y justamente es donde se va a desenvolver, ¿no?, toda esta historia de Arquímedes. Entonces, el rey Herón un día dice, quiero otra corona, una corona de oro, y para eso voy a encargarle a un orfebre que pueda realizar esta corona. Entonces, le da la materia prima, que vendría a ser un trozo de oro al orfebre, y le dice, hazme una corona y me lo entregas en un par de días. Entonces, el orfebre
hace su labor, ¿no? Hace la corona y se lo entrega al rey. Ahora, el rey se da cuenta de que esta corona aparentemente no es de oro pura, sino que piensa que es de otro material, porque obviamente tiene otras coronas y si las compara se va a dar cuenta de que la siente diferente, ¿no? Entonces, como él no sabe exactamente cómo comprobar eso, solo son insinuaciones o algo así, ¿no? Que no puede comprobarlo. Entonces, como no puede acusarlo o mandarlo a la cárcel o ejecutarlo al orfebre, le dice a Arquímedes, Arquímedes, quiero que me des la solución a este problema, quiero que me digas y que compruebes que la corona no es de oro, o en todo caso es que si es de oro, que sí lo sea, pero la condición es que no podía romper la corona, ¿ya? Entonces Arquímedes se pone a pensar varios días, le dice al rey, ya dame unos días en lo que pienso cómo solucionar el problema. Entonces Arquímedes estaba pensando, pensando, y un día cuando se va a bañar, se da cuenta de que cuando sumerge su cuerpo, hay cierto volumen que se desplaza, o sea, aumenta, digamos, el nivel del agua. O en todo caso, si el agua está muy llena, pues se va a derramar, ¿ya? Entonces, según cuentan las historias, pues Arquímedes sale desnudo y grita esta frase, Eureka, que significa lo he conseguido, lo he hallado. Entonces, qué es lo que hizo Arquímedes para poder llegar a esta solución? Pues hizo lo siguiente. Nosotros sabemos que teníamos nuestra corona, ¿verdad? Nuestra corona de oro, del rey, aparentemente de oro. Entonces, lo que hizo Arquímedes es agarrar un trozo de, de oro que había dado el rey y los pesó. Ya pesó la corona y pesó el trozo de oro. Y, por ejemplo, ambos tenían 1 kilo, imaginemos, ¿ya? Ambos tenían un kilo. Entonces, si ambas son del mismo material, son de oro puro, si tú sumerges en agua estos objetos, la corona y el trozo de oro, ambos deberían desplazar el mismo volumen porque tendrían la misma densidad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando Arquímedes sumergió el trozo de oro, en este caso que tenía una masa de 482,5 gramos, se dio cuenta que el volumen de agua desalojado era 25 centímetros cúbicos, teniendo una densidad de 19,3, mientras que cuando sumergió la corona del orfebre, la masa, que era la misma, desplazó un volumen diferente, aumentó el volumen desalojado desplazado a 31 centímetros cúbicos. Entonces ahí se dio cuenta Arquímedes que la corona no era de oro, sino que había sido mezclada con un metal más ligero. Por eso es que este metal, al ser menos denso, desplazaba mayor volumen. Y aquí una representación un poco más gráfica de cómo se dio, ¿no? Acá sumerge el montón de oro, se dan cuenta acá desplaza esta cantidad de volumen, y cuando sumerge la corona, pues la cantidad de volumen desplazado es mayor. Y esto permitió a que Arquímedes pueda dar solución a este problema. Y finalmente, ¿qué pasó con el orfebre? Pues lo ejecutaron, ¿no? Entonces, aquí es otra imagen que también nos ayuda a poder identificar esto, en el principio de Arquímedes. Entonces, siguiendo los mismos pasos de la corona, tenemos un objeto inicial, bueno, no se especifica qué objeto, pero con este dinamómetro nos dice que tiene un peso de 10 newton, ¿ya? Entonces, eso es antes que lo sumerja. Luego, cuando se sumerge ese objeto, mira, está totalmente sumergido, va a desplazar una cantidad de líquido, pero aquí no se ve el desplazamiento porque acá hay como que un orificio. Entonces, el líquido se desplaza hacia aquí y se va hacia la báscula, ¿ya? Entonces, ahora en el dinamómetro marca que el peso del objeto es 6 newton. ¿Y esto por qué? Porque el objeto tiene su peso, ¿no? Tiene su peso, pero el mismo líquido, el mismo fluido, va a ejercer una fuerza que se llama fuerza de empuje, que es una fuerza vertical, que se va a oponer a este peso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Arquímedes? Arquímedes nos dice que la fuerza de empuje va a ser igual al peso del volumen desplazado. El peso del volumen desplazado, ¿ya? Por ejemplo, aquí el volumen desplazado tiene un peso de 4 newton, ¿ya? 4 newton.
Y si este objeto tiene 6 newton, ahora cuando está sumergido, ¿cuánto sería la fuerza de empuje? 10 menos 6, 4. Entonces la fuerza de empuje se cumple, que la fuerza de empuje va a ser igual al peso del volumen desplazado. O también se puede decir que el volumen desplazado va a ser igual a la pérdida de peso del objeto. Entonces, ¿cuánto es la pérdida de peso del objeto? 10 menos 6, 4 newton. También se puede interpretar de esa forma, ¿ya? Y eso vendría a ser el principio de Arquímedes, básicamente. No se olviden, el principio de Arquímedes nos dice que todo objeto sumergido total o parcialmente va a recibir una fuerza de empuje hacia arriba, una fuerza vertical por parte del fluido, y esta fuerza de empuje va a ser igual al peso del volumen desplazado. O también pueden interpretarlo de la siguiente forma. El peso del volumen desplazado va a ser igual a la pérdida de peso del objeto sumergido, ¿no? Ante esto tenemos tres situaciones que se pueden dar, ¿ya? Cuando el peso es igual a la fuerza de empuje, cuando el peso es mayor a la fuerza de empuje y cuando el peso es menor a la fuerza de empuje. Si el peso es menor a la fuerza de empuje, ¿qué creen que ocurra? ¿Qué pasaría, chicos? ¿El objeto se hunde, flota o se queda suspendido? Si el peso es menor a la fuerza de empuje. ¿Se queda suspendido? En este caso, flotaría. ¿Ya? Flotaría. O sea, más o menos, gráficamente sería algo así. Sería el fluido y el objeto estaría ahí. Estaría flotando. ¿Ya? Estaría parcialmente sumergido. Porque el peso es menor. Entonces, si el peso es menor, la fuerza de empuje va a ganar y lo va a llevar hacia la superficie. Por otro lado, ¿qué pasaría si el peso es mayor a la fuerza de empuje? ¿Se hunde? Segundo. Muy bien, se hunde. Porque el peso ahora está ganándole la fuerza de empuje, está llevando hacia el fondo, ¿ya? O sea, sería algo así gráficamente. Y por último, ¿qué pasaría si el peso es igual a la fuerza de empuje? Pues el objeto se queda suspendido, ¿ya? Sería algo así. Se queda ahí. Entonces, esas son las tres situaciones que deben acordarse. Tal vez les pregunten, ¿qué pasaría cuando el peso es mayor a la fuerza de empuje? Se hunde. Cuando es menor, flota. Cuando es igual, se queda suspendido. ¿Ya? Entonces no se olviden esa parte. Si les ponen este enunciado, que es lo más probable, ya saben, principio de Arquímedes. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la relación entre estas dos variables, básicamente, que sería fuerza de empuje y densidad. Acá nos dice que cuanto más denso sea un fluido, habrá mayor presión en él y se ejercerá una mayor fuerza de empuje. Por ejemplo, tenemos agua de mar, que tiene una densidad de 1025 kilogramos por metro cúbico, y tenemos el agua de piscina, que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ante esta situación, ¿dónde creen que se pueda flotar con mayor facilidad? ¿En el agua de mar o en el agua de piscina? En el agua de mar. Muy bien, en el agua del mar. Porque estamos diciendo que a mayor densidad que tenga el fluido, mayor fuerza de empuje. Entonces, como el agua de mar tiene mayor densidad, su fuerza de empuje va a ser mayor, y esto generaría que sea un poco más fácil poder flotar en el mar que en el agua de piscina. Y aquí tenemos lo mismo que habíamos hablado, solo que un poquito más extendido. Tenemos, si el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje,
es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se hunde, ¿ya? Se hunde. Entonces, el volumen desplazado es igual al volumen del objeto y la densidad del objeto es mayor a la densidad del líquido. Por eso es que se hunde, básicamente. Luego tenemos, esta es una situación. La otra situación es cuando el peso del objeto es menor a la fuerza de empuje. En este caso, el objeto, como ya dijimos, flota. Por lo tanto, el volumen desplazado es igual al volumen del objeto que se encuentra debajo de la superficie del líquido. Y la densidad del objeto es menor que la del líquido. Por eso es que flota. Y finalmente, en la tercera situación, tenemos si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, van a encontrarse en equilibrio, por lo tanto, el objeto queda suspendido dentro del líquido y esto se le denomina como empuje neutro, ¿ya? Acuérdense. Si les preguntan empuje neutro, ¿cuándo se da? Cuando el peso del objeto y la fuerza de empuje son iguales. Por lo tanto, sus densidades también son iguales. Entonces, resumiendo, primero, vemos que el peso es mayor a la fuerza de empuje, por lo tanto, la densidad del objeto va a ser mayor a la densidad del fluido. En este caso, si el peso del objeto es menor, por lo tanto, la densidad del objeto también va a ser menor a la densidad del fluido. Y en el último vemos que la densidad del objeto va a ser igual a la densidad del fluido. Entonces, esas tres características, recuérdenlo bien. Finalmente, bueno, esta es la penúltima diapositiva de Hidrostática 1. Vamos a hablar acerca de la viscosidad. En este caso, la viscosidad vendría a ser esa resistencia a fluir. Está en relación con lo que es parecido a la fuerza de rozamiento, ¿ya? En este caso, va a ser en los fluidos que presentan mayor fuerzas cohesivas o fuerzas de cohesión y se relaciona con un flujo lento. Por lo tanto, estas partículas van a tener mucha dificultad para separarse unas de otras y de esta manera tienen dificultad para poder cambiar su forma o trasladar su masa. Y aquí tenemos dos fluidos. En este caso, este vendría a ser el vidrio. El vidrio vendría a ser, digamos, el fluido con mayor viscosidad. Y el helio líquido, vendría a ser el fluido con menor viscosidad. Si es que si es que les preguntan cuál es el fluido, no, si les preguntan cuál es un fluido plástico, o pueden marcar vidrio o pueden marcar plomo. Pero si les preguntan cuál es el fluido con mayor viscosidad, marcan vidrio. Y si les preguntan cuál es el fluido con menor viscosidad, marcan helio líquido. Y aquí tenemos otro concepto que habíamos visto en gases, que vendría a ser la tensión superficial. Como ya vimos en el caso de los alvéolos, la tensión superficial vendría a ser moléculas de agua que van a estar adheridas a la superficie del alvéolo y van a tener la característica de que se van a contraer intentando expulsar el aire de los alvéolos, ¿ya? Por eso es que los alvéolos tienden al colapso. Igual ocurre con, por ejemplo, esto permite darle forma a, por ejemplo, a las gotas de lluvia, si se dan cuenta, desde que van cayendo, van como que conservando su forma, y es recién cuando chocan con alguna superficie, cuando ya cambia su forma. Esto es porque tienen la tensión superficial, las moléculas de agua en la superficie, que como que le da, es como una capa protectora, digamos. Por ejemplo, hay algunos insectos que pueden pararse sobre el agua. ¿Por qué? Porque como tienen tan poco peso o tan poca fuerza, no rompen la tensión superficial del agua, ¿ya? Y por eso es que pueden lograr esto, pararse sobre la superficie. Y bueno, para recordar, en la tensión superficial, ¿quién la controlaba o quién la disminuía, mejor dicho? Muy bien, el surfactante. A ver, Giovanni.
¿Por qué células es producida el surfactante pulmonar? O alguien que sepa puede prender su micro. Neumocito tipo 2. Muy bien, neumocitos tipo 2. A ver si recuerdan, han prestado atención a la clase, ¿en qué mes de gestación se comienza a producir el surfactante pulmonar? En 6 pequeñas meses. cantidades. Muy bien, finales del sexto mes o inicios del séptimo mes. A ver, otra. ¿Cuál es el fosfolípido más importante del surfactante pulmonar? ¿Se acuerdan? Comienza con dipalmito. Muy bien, dipalmitoilfosfatidilcolina. El ¿Ya? DPPC. Sí, muy bien. Es su abreviación. El dipalmitoilfosfatidilcolina tendría que ser el fosfolípido más importante. Y no se olviden también que si bien los neumocitos tipo 2 aparecen a finales del sexto mes o inicio del séptimo mes, recién es unas semanas antes del nacimiento, donde se produce ya grandes cantidades. Y esto porque era perjudicial en los prematuros, porque los prematuros, además de tener su diámetro alveolar disminuido y las vías aéreas en general disminuidas en diámetro, también tenían poco surfactante pulmonar. Y esto que ocasionaba el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. ¿Se acuerdan, no? Y era por eso importantísimo lo que es el surfactante. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Antes de pasar a hidrostática 2. Una pregunta, en caso de que por ejemplo, que nos pidan resolver un ejercicio, ¿cómo sabríamos cómo aplicar la fórmula? Muy aparte de que solo se apliquen líquidos. ¿Cuál fórmula? Es que hay varios. ¿Cuál? La de Arquímedes, la de presión hidrostática. La de presión es lo más probable que les pregunten, la verdad. Que es la más sencilla. O les han puesto otras fórmulas en su teoría, o todavía no llevan su teoría. De hidrostática. No, lo que pasa es que teníamos hidrostática, pero el doctor Mauro quiso hacer gases 2 de nuevo. El Y no doctor. nos dio hidrostática. Ya. Hasta donde yo tengo entendido, bueno, al menos así fue en los últimos ciclos, solo venían ejercicios, pero la primera semana, creo, de biomecánico, biodinámica. En los demás creo que no tanto. Ajá, porque ahora el decano ha pedido que sean como 15 ejercicios en física, porque antes era más teoría. Sí, antes era básicamente todo lo de seminario Sí, y un poquito de teoría. Ya, entonces, me pueden pasar sus PPTs actualizados para revisarlos y ya la próxima semana, bueno, tenemos libre porque sus exámenes creo que todavía comienzan el 19, si no me equivoco. sí. Podemos hacer repasos entonces en lo que voy viendo sus teorías y voy viendo qué ejercicios más o menos les puede venir. Ya, Pero, genial. pero ¿Me me los pasan pasas? sus teorías. Sí, por favor. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por el chat te pusieron. ¿Crees que la otra semana sea repaso de Fuller? Si me pasan sus teorías, sí voy a tratar de revisarlo porque también es nuevo para mí, porque yo cuando llevé física no vi nada de ejercicios y creo que así fue hasta el ciclo o hace 2 ciclos, que sí vieron un par, creo que les vieron su examen. Pero si me pasan su teoría, normal puedo revisarlo y ya hacemos algunos ejercicios la siguiente clase. O en su teoría o en su guía práctica o de seminario, donde estén las fórmulas y los ejercicios, me los hacen llegar, no hay problema. Y ya yo lo reviso la siguiente semana. Y ya la siguiente clase hacemos como que un repaso de ejercicios y de los temas que también van a venir en teoría. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a hidrostática 2. En este caso vamos a hablar un poco de la fisiología cardíaca,
nosotros sabemos que el corazón va a ser una bomba, básicamente, que se va a encargar de llevar la sangre, ya sea desde el corazón hacia los tejidos o hacia los pulmones, ¿ya? Y viceversa. Entonces, el corazón podemos dividirlo en 4 cavidades, básicamente, o en 4 bombas independientes: una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Entonces podemos dividirlo en 4 cámaras, ¿ya? Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, a través de la vena cava superior y vena cava inferior, ¿qué tipo de sangre llega? ¿Sangre rica en oxígeno, sangre pobre en oxígeno? ¿Rica en oxígeno? Estamos hablando de venas, ojo. ¿Qué Ah, transporta una pobre. vena? Pobre en oxígeno, muy bien. Entonces, a través de la vena cava superior y vena cava inferior va a llegar la sangre que recoge de todos los tejidos hacia esta aurícula derecha, ¿ya? Entonces va a llegar la sangre venosa hacia la aurícula derecha. Esta aurícula derecha va a comenzar a llenarse de volumen porque está llegando sangre. Entonces, como aumenta su volumen, también va a aumentar su presión. Y esta presión va a hacer que se aperture esta válvula de aquí. Esta válvula que se denomina como válvula tricúspide. Entonces se apertura esa válvula y comienza a pasar la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿ya? Por un llenado pasivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta aurícula, en este caso, tiene mayor presión y menor presión aquí en el ventrículo derecho. Como les dije, un fluido se dirige donde hay mayor presión a menor presión. Y así es como pasa la sangre. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el ventrículo derecho, ahora como está llenándose de sangre, está ganando volumen, también gana presión. Entonces, como que va a llegar un punto donde la aurícula derecha y el ventrículo derecho van a tener como que más o menos la misma presión. Entonces ya no habría un gradiente y no habría una difusión. Pero la aurícula derecha, ¿qué hace? La pequeña cantidad de sangre que le queda se contrae en un proceso denominado sístole auricular y pasa el restante de sangre hacia el ventrículo derecho. Y ahora sí, como el ventrículo derecho ha ganado mayor presión, cierra la válvula tricúspide, ¿ya? Cierra la válvula tricúspide. Luego el ventrículo derecho supera la presión de la arteria pulmonar y de esta manera vemos que la arteria pulmonar pues va a llevar la sangre que proviene del ventrículo derecho hacia los pulmones. Y en los pulmones ya se da el proceso de hematosis que ya bien conocen, que se da entre el alveolo y el capilar sanguíneo. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué definimos como arterias y qué definimos como venas? ¿Qué es una arteria, básicamente? ¿Alguien sabe? Este, las arterias son los encargados de que llevan, ¿qué tipo? Es un conducto que lleva la sangre al corazón. ¿Ya? Las arterias y las venas vendrían a ser vasos sanguíneos, que se encargan de conducir la sangre, básicamente. En este caso, la característica principal de las venas es que van a llegar sangre pobre en oxígeno, o sea, poco oxígeno, mientras que las arterias van a llegar sangre rica en oxígeno, ¿ya? Ahora, esa es una pregunta que tal vez, no sé si todos lo sepan. ¿Todas las arterias llevan sangre rica en oxígeno? No, ¿Y todas? ¿Por qué? Si alguien sabe, puede decirlo, no hay problema. ¿O todas las venas llevan sangre pobre en oxígeno? Y aquí justamente lo habíamos puesto. En este caso vemos que la arteria pulmonar, ¿qué está llevando? Sangre pobre en oxígeno. Pero técnicamente, por definición, una arteria es un vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada. Entonces, no todas las arterias y no todas las venas llevan sangre rica en oxígeno o pobre en oxígeno. Porque tenemos a la arteria pulmonar que lleva sangre pobre en oxígeno y es una arteria. Y por otro lado, cuando se realiza el proceso de hematosis y se oxigena la sangre, las venas, a través de las venas pulmonares, llevan sangre rica en oxígeno y llega a la aurícula izquierda. Entonces ahí hay ese, digamos, esa pequeña, ese pequeño dato
de que no todas las arterias y no todas las venas llevan sangre oxigenada o desoxigenada. Y bueno, salí un poco del tema. Regresando, ya vimos, ¿no? La sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de ahí a la arteria, se va a los pulmones, se oxigena y regresa a la aurícula izquierda, donde ocurre el mismo proceso que en el derecho. Comienza a llegar sangre, en este caso sangre oxigenada, con el otro color. Llega sangre oxigenada a la aurícula izquierda, esta aurícula izquierda gana volumen, se comienza a aumentar su presión y apertura esta válvula de aquí. Y a esta válvula, ¿cómo se llama? Válvula mitral, o también se le denomina como válvula bicúspide. ¿Ya? Válvula mitral o válvula bicúspide. Igual comienza a llenarse el ventrículo izquierdo, porque acá hay mayor presión y acá hay menor presión. Y de igual forma llega un punto donde las presiones son más o menos iguales y la aurícula izquierda también se contrae. Ya se contrae y pasa el resto de sangre. Luego el ventrículo izquierdo, como está ganando mayor presión, cierra la válvula mitral. ¿Ya? Se cierra. Y de igual manera abre la válvula aórtica y es así como pasa la sangre del ventrículo izquierdo y ya se da la eyección de la sangre a través de la arteria aorta hacia todos los tejidos. Y es donde se lleva el oxígeno. ¿Ya? En resumen, vamos a tener dos tipos de válvulas: las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares o sigmoideas. ¿Ya? En este caso, la válvula auriculoventriculares vendrían a ser aquellas válvulas que están entre la aurícula y el ventrículo. Es decir, entre la aurícula y el ventrículo tenemos a la válvula tricúspide y a la válvula mitral. Entonces, válvula tricúspide y válvula mitral. Luego, en las válvulas semilunares o sigmoideas tenemos a la válvula pulmonar y tenemos a la válvula aórtica. Pulmonar y aórtica. ¿Ya? Entonces, este proceso de que se está llenando la aurícula derecha y la aurícula izquierda es simultáneo. No es que primero se llene la derecha y luego la izquierda, como le expliqué, sino es que es simultáneo. Cuando se está llenando la aurícula derecha, se está llenando la aurícula izquierda. Cuando se lleva la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, también se está inyectando a través de la aorta. Es simultáneo. ¿Ya? Y ya como dato extra, esto no creo que les pregunten, pero es para que lo sepan básicamente, es los ruidos cardíacos. ¿Ya? Los ruidos cardíacos, R1 vendría a ser el primer ruido cardíaco, y esto se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral. Y el segundo ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas pulmonares y aórticas. Luego tenemos R3, que bueno, puede ser fisiológico en pacientes jóvenes y puede también ser patológico en cierto grupo etario, pero en general puede ser o fisiológico o patológico. Y ya cuando hablamos de R4, ese ya es un ruido que es netamente patológico, o sea, que puede estar condicionado por una enfermedad. Pero creo que se queden con que R1 es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y R2 vendría a ser por el cierre de las válvulas semilunares. Ahora sí, hablando acerca de la presión arterial, seguramente esto ya lo habrán visto en procedimientos básicos. ¿Qué es la presión arterial? Vendría a ser la fuerza que ejerce la sangre contra la superficie o paredes de las arterias. Tenemos dos tipos de presión arterial: la presión arterial sistólica, que vendría a ser la contracción ventricular en la fase de eyección, y tenemos la presión arterial diastólica, que vendría a ser el llenado ventricular. Y aquí nos ponen unos valores que en realidad son no tan exactos, debido a todas las guías que existen, pero en general sí, 120/80 vendría a ser una presión normal, ¿ya? 120 sistólica, 80 diastólica. Y ahora, como ya han llevado los procedimientos básicos, les voy a hacer unas preguntas que técnicamente deberían saber. Bueno, ¿dónde se toma la presión? ¿O dónde es lo más común que se tome? Porque se puede tomar en ambos brazos. Chicos, ya han llevado procedimientos. ¿En dónde se toma la presión? En el izquierdo. Muy bien. ¿Alguien sabe por qué? Además de porque el corazón está ligeramente orientado hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo. Además de eso, ¿alguien sabe otra de digamos, de por qué se toma del lado izquierdo? Es
Creo que es porque en la mayoría de las personas son diestras, entonces hacen más movimientos con su mano derecha. Creo. No sé. Ya, bueno, Creo que es porque en el momento de la contracción, o sea, la arteria que sale es más cercana al brazo izquierdo. muy bien, sí, por ahí está, pero sí, muy bien. Lo que pasa es que, como ven aquí, la aorta va a tener sus ramas. En este caso, del lado derecho va a salir el tronco innominado y luego sale la subclavia derecha y la carótida derecha. En cambio, del lado izquierdo sale la subclavia izquierda directo del arco aórtico. Entonces, si se dan cuenta, del lado derecho primero sale del tronco innominado y del lado izquierdo sale directo de la aorta. Entonces, esta arteria subclavia, cuando llegue al borde lateral de la primera costilla, se va a convertir en arteria axilar. Y cuando llegue al borde inferior del músculo pectoral mayor, se convierte en arteria braquial. ¿Y nosotros dónde tomamos la presión? ¿Arteria axilar, braquial o subclavia? Braquial. Muy bien, braquial. O también llamada arteria humeral. Entonces, si se dan cuenta, esta arteria braquial del lado izquierdo proviene, digamos, de la subclavia izquierda y esta proviene directo de la aorta. Mientras que del lado derecho primero proviene del tronco innominado. Entonces, es como que te da un poquito mayor no de certeza, pero como que te da un poco más de acercamiento a la presión real, ¿ya? Porque sale directo de la aorta. Pero en sí, la presión se puede tomar en ambos brazos, eso es indiscutible, se puede tomar en ambos brazos, tanto izquierdo como derecho, pero es más común en el izquierdo por esto que les acabo de explicar, para que cuando les pregunten, ya sepan. Entonces, si yo tengo un paciente, llega, no sé, al triaje, le toman la presión y tiene 140 de presión sobre 85, Hipertensión. ¿lo diagnostico con hipertensión o no? Sí. ¿Ya? Acá dicen sí, ¿alguien piensa igual? Tendríamos que asegurar primero. No. No. Ya, acá dicen sí, otros dicen no. En realidad no podrías diagnosticarlo con hipertensión. ¿Por qué? Porque para el diagnóstico de hipertensión tenías que hacer un mapa o un AMPA. El mapa es esos aparatitos como parecido a un tensiómetro, son lo que es automático, y tú le dices a la persona, ya, te voy a poner tu mapa y te vas a hacer tus actividades diarias todo el día. Y ese aparatito te toma la presión en cualquier momento, ya está predeterminado para ciertas horas. Entonces, toma la presión en ciertos momentos, incluso cuando estás durmiendo, y luego sale el registro de todas las presiones que ha tomado. Y ya con eso el cardiólogo o el médico en general evalúa si es que verdaderamente tienes hipertensión o no, porque hay casos en el síndrome de la bata blanca. ¿Alguien sabe qué es ese síndrome? Creo que era cuando el paciente ve al doctor como que se pone más nervioso y su pulso aumenta. Sí, claro, el síndrome de la bata blanca es, por ejemplo, cuando el paciente se toma su presión en su casa y está normal, pero cuando va al hospital, ve al doctor o en general el ambiente hospitalario, aumenta su presión. Y eso se le denomina como síndrome de la bata blanca. Entonces, por eso es que usualmente se le toma el mapa que graba todas las presiones y ya el cardiólogo evalúa si verdaderamente se trata de una hipertensión o no. Luego, otro que se forma de poder evaluar la hipertensión es a través del AMPA, que es algo parecido, solo que tú lo realizas de forma manual. En el mapa no es accesible para todos, pues, porque es un poco caro. Creo que está algo de 300, 400 soles. Entonces, no todas las personas van a tener acceso a este mapa. Por eso está el AMPA. El AMPA tú le dices al paciente, te vas a tomar la presión a tal hora, a tal hora, a tal hora, y lo vas a anotar en un papelito. ¿Ya? Y de esta manera también te sirve para poder decir si tiene hipertensión o no. En realidad, AMPA, obviamente, porque te mide el estado, cuando estás durmiendo es un poco más fidedigno, pero el AMPA también te ayuda bastante, sobre todo si la persona se lo toma adecuadamente. Entonces, eso es lo básico que deben saber sobre presión arterial. Presión arterial sistólica es durante la contracción, presión arterial diastólica es el llenado ventricular. Se toma del lado izquierdo, por lo que hemos explicado, también porque el corazón está levemente orientado hacia el lado izquierdo, y esas son las medidas que deben saber. No se olviden, si viene un paciente y tiene
140, 150 de presión, no lo diagnosticas inmediatamente como hipertensión, ¿no? Pues tienes que evaluar, tienes que ver sus factores de riesgo, si es obeso, si fuma, si es alcohólico y todo eso. Sus antecedentes también, si sus padres han sido hipertensos, etc. Y aquí tenemos una clasificación de acuerdo a la Asociación Americana de Hipertensión. En este caso a categorizar la presión como normal cuando la sistólica es 120 o menos, que es lo que justamente habíamos visto, y diastólica cuando es 80 menos. Elevada a 120, 129, 80 o menos, y estadio 1 130, 139. Y ahí estadio 2 y emergencia hipertensiva. Eso para que lo puedan revisar con más calma. Y aquí Una tenemos pregunta. otra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando te vas a la clínica, ¿sí? No te dicen tipo 110 sobre 85. Te dicen, por ¿Ya? ejemplo, 12 o 15 o 10. ¿Ya? Ese número que te están dando, ¿a qué se refieren? ¿A la sistólica? Claro, el primer número que te digan es sistólica, el segundo número que te digan es diastólica. Usualmente lo abrevian y Y si dicen me dicen, 12.5, 13.20, así, y si o me dicen 13, 11 es 110. claro, 11, si te dicen 11, 110. Ah, ya. Ya está bien, gracias. Y esta es la guía europea, ¿no? Si se dan cuenta, hay más o menos la variación, porque aquí normal alta te la considera como 130, 139, y aquí hipertensión te la considera ya estadio 1 como 130 y 139. Eso es variable y depende de la guía, ¿ya? Entonces, eso lo dejo para que lo revisen con más calma y vean un poco las diferencias, pero en general, normal, 120, sistólica, normal, 80, diastólica. Luego tenemos otros parámetros, que es la presión arterial media, que te mide la presión promedio, digamos, del tránsito de la sangre en general, de todo el sistema arterial, y es a través de la siguiente fórmula. Presión arterial media va a ser igual a la presión arterial diastólica menos la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica sobre 3. Y la presión de pulso vendría a ser la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, o sea, lo restas. Por lo tanto, otra forma de expresar esta fórmula de aquí de presión arterial media, puedes decir presión arterial diastólica más la presión de pulso entre 3. Es otra forma de poder expresarlo. Aquí tenemos un ejercicio para que puedan hacerlo. Dice, si una persona acude al médico y al medirle la presión arterial se nota en la historia clínica el siguiente valor. Presión arterial de 125 sobre 80, determine la presión arterial media y la presión arterial y la presión de pulso. A ver, intenten hacerlo, chicos, y mandan su respuesta por el chat o si quieren prenden su micro. A ver, presión de pulso 45, presión arterial media 95. 95, presión arterial media 95. ¿Alguien más le salió igual o tiene otro resultado diferente? 140, 145. Y 45. A ver, vamos a ver. Si no les sale, no se preocupen, ahorita van a aprender a hacerlo. Nos dice que en la historia clínica has anotado el siguiente valor: 125 sobre 80, o 12 sobre 8, como también le dicen algunos, o 12.5 sobre 8, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, el primer valor que les den va a ser la presión arterial sistólica, ¿ya? Y el segundo valor que les den vendría a ser la presión arterial diastólica. Entonces, nos piden calcular la presión de pulso y la presión arterial media. La presión de pulso va a igual a la diferencia entre la presión sistólica menos la presión arterial diastólica. Por lo tanto, la presión de pulso va a ser igual a 125 menos 80. ¿Y eso cuánto es? Creo que 40 y...
5. A ver, menos 80. Claro, 45. Entonces, ahí tienes su primera respuesta. La presión de pulso va a ser igual a 45 milímetros de mercurio. Y el otro dato que nos falta es poder calcular la presión arterial media. Entonces, la presión arterial media era igual a la presión diastólica más la presión de pulso, o la presión sistólica menos la presión diastólica, sobre 3. Entonces nos queda reemplazar. La presión diastólica es 80, más la presión de pulso, que es 45, entre 3. Entonces, 80 más 45 entre 3, 15. 15, no, sí, 15. Por lo tanto, 80 más 15, 95 milímetros de mercurio. ¿Tienen alguna duda hasta ahí con respecto a esto? Todo claro. Ya. Entonces, acuérdense la fórmula. Presión de pulso, diferencia entre sistólica y diastólica. Presión arterial media, presión diastólica, más presión de pulso entre 3, y te da el resultado, ¿no? Eso sí es muy probable que les pregunten, así que acuérdense de esas dos fórmulas que hemos visto. Luego aquí tenemos los pasos para una medición adecuada de la presión arterial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar el manguito de acuerdo a la persona, porque es diferente para niños, para obesos, para adultos con normopeso, etcétera, ¿no? Entonces vemos el diámetro adecuado del manguito, y bueno, hasta donde me enseñaron era 2/3, creo, por encima de la flexura del codo. No sé si habrá cambiado, porque fácil es una, digamos, una información antigua, pero hasta donde tenía entendido es 2/3 por encima de la flexura del codo, ¿ya? Flexura anterior. Entonces se le coloca el manguito. Obviamente tienes que tener tu estetoscopio ahí para poder auscultar. Y lo primero que haces es inflar el manguito, logrando una presión que supera la de la arteria braquial. Y esta se colapsa. Ya sabemos que la arteria braquial es una arteria que va a llevar la sangre hacia los tejidos, o sea, el oxígeno, y esta arteria tiene un flujo laminar. Entonces, cuando tú comienzas a comprimir esa arteria, llega un punto donde la colapsas. Por eso es que si vas subiendo la presión, va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega un punto donde ya no escuchas nada. Esto es porque has colapsado la arteria. Un colapso transitorio, obviamente. Luego, cuando tú vas desinflando el manguito, vas desinflando, y va a llegar un punto donde, cuando la presión adecuada marque o sea, cuando regrese el flujo, va a regresar a cierta presión. O sea, el flujo laminar va a regresar a cierta presión que te marque el manguito, perdón, la válvula, ¿ya? Y cuando escuches el primer ruido de Korotkov, el primer ruido corresponde a la presión sistólica. O sea, el primer ruido vendría a ser la presión sistólica, ¿ya? Y luego, una vez que ya escuches primer ruido cardíaco, el primer ruido de Korokov, ahí te acuerdas el número donde estaba, donde escuchaste el primer ruido. Luego vas desinflando, y va a llegar un punto donde van a continuar los ruidos. Vas a escuchar, y va a llegar un punto y ya no vas a escuchar nada. Y te quedas hasta antes que termine el sonido. Ahí te quedas y te acuerdas el número que marca. Y eso vendría a ser la presión arterial diastólica, cuando ya cesan los ruidos, o desaparece. Y así es como se toma la presión. Imagino que todos ya deben saber cómo tomar la presión. Creo que tienen su examen práctico incluso en procedimientos básicos de medicina. Pero es más o menos así como se toma la presión. Luego tenemos la presión venosa. En este caso, el sistema venoso es convergente. ¿Por qué es convergente? Porque habíamos mencionado que las venas recogían la sangre de los tejidos y los llevaban al corazón. Por eso es que todas las venas van a desembocar ya sea en la vena cava superior o vena cava inferior, y estas a su vez desembocan en un solo lugar, que es
en la aurícula derecha. Por eso es un sistema convergente. Todas las venas convergen en un solo lugar que vendría a ser la aurícula derecha. ¿Ya? Por eso se denomina sistema venoso convergente. Luego también tenemos que el volumen total de sangre se va a distribuir en los vasos sanguíneos, los cuales son venas, arterias y capilares, principalmente. En este caso, las venas van a encargarse de el 75% del volumen de sangre. O sea, el 75% de toda la sangre va a encontrarse en las venas, ¿ya? La característica de las venas es que trabajan a grandes volúmenes y a bajas presiones. Y luego la arteria, que se encarga del 20%, usualmente se encarga de mayor presión y transporta menor volumen, ¿ya? Y los capilares es menor a los anteriores. Transporta menor volumen y también transporta menor presión, 5%. Pero los capilares son importantes porque si se han dado cuenta, son los que se encargan del intercambio, básicamente, ya sea con los tejidos o incluso con el alveolo, como habíamos visto. El alveolo y el capilar, pues ahí se intercambia lo que es los gases, se da la hematosis. Entonces, cada una de estas estructuras, cada uno de estos vasos sanguíneos tiene su propia función. En el caso de las venas se encarga del retorno de la sangre, en el caso de las arterias se encarga de llevar la sangre, transportarla hacia los tejidos, y los capilares se encarga más que todo de lo que es el intercambio, ¿ya? Entonces, eso es lo principal que deben saber de esto. Y para terminar, tenemos los factores que favorecen el retorno venoso. Tenemos tres principales. El primero, que son las válvulas venosas bicúspides o de Galeno. En el caso de las válvulas, estas son válvulas unidireccionales, es decir, que solo van a permitir el flujo de sangre hacia el corazón. Unidireccional, solo hacia el corazón, ¿ya? Entonces, es una primera característica, que son unidireccionales. Luego, otra característica de las válvulas venosas de bicúspides o de Galeno es que solo van a encontrarse en las extremidades. O sea, estamos hablando de brazos y piernas, miembro superior y miembro inferior. ¿Dónde no encontramos estas válvulas? A nivel en las venas intratorácicas no encontramos estas válvulas, en las venas cerebrales no encontramos estas válvulas y en las venas intraabdominales tampoco encontramos estas válvulas. Está más que todo dirigido a las extremidades, sobre todo las inferiores, ¿ya? Entonces, si les preguntan en su examen o en seminario, práctico, en teoría, las válvulas de bicúspide de Galeno se encuentran en las venas intraabdominales, falso. En las venas cerebrales, falso. En las venas intratorácicas, falso. Solo en las extremidades, superior e inferior, principalmente en las inferiores. Entonces, esa es la importancia de estas válvulas. Van a permitir el flujo unidireccional, sobre todo en las extremidades, y eso favorece el retorno venoso. Ahora, ¿qué pasa cuando estas válvulas, digamos, funcionan de forma inadecuada? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, si la válvula permitía el flujo de sangre, como se va cerrando la válvula, va a ir cada vez, va a pasar menos flujo, pero para este lado va a comenzar a acumularse la sangre. Entonces, como se va dilatando, se va dilatando, se va acumulando la sangre, estas venas se hacen más visibles, y eso es lo que llamamos como varices, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Seguramente han visto que se les nota las venas, ¿no? Eso es porque sus válvulas no funcionan adecuadamente. Y eso es lo que se denomina como insuficiencia venosa, ¿ya? Eso es con respecto a las válvulas. Luego tenemos el masaje o bomba muscular. Nosotros cuando nos sentamos por mucho tiempo o estamos parados por mucho tiempo, lo que ocurre es que igual la sangre se va acumulando, pero en este caso es porque no hay movimiento como tal, ¿ya? Entonces, esta sangre se va acumulando. Por eso es cuando estás en un viaje muy largo, si te das cuenta, como que te sientes un poco más pesado en las piernas y luego bajas a estirar, a caminar, y como que ya se mejora eso, ¿no? Esto es porque los músculos van a como que a contraer la vena, a apretarla, digámoslo así, y esto va a favorecer el retorno venoso. Por ejemplo, antes había unos retos en TikTok o en general en cualquier plataforma
no sé si lo han visto, que llenaba una botella de agua y le decían a una persona mira, y lo apretaban y salía todo el agua, ¿no? Algo así es parecido. Imaginemos que en la botella vendría a ser tu vena con contenido que vendría a ser el fluido, que la sangre, y como ese está acumulado y tú generas presión sobre esta botella, o sea, generas contracción muscular como una bomba, haces que el retorno venoso se favorezca. Por eso es que sale, en este caso sale el agua de la botella. Y en el caso de las venas, pues eso favorece el retorno venoso, o sea, favorece el flujo hacia el corazón. ¿Ya? Algo así lo pueden asociar. Y luego tenemos la presión negativa del tórax. Sabemos que el alveolo está rodeado por una membrana. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Se acuerdan, chicos? Comienza con P. Pleural, Claro, las pleuras, la pleura. Y esta pleura tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja parietal es la que estaba pegada ¿a quién? A la pared torácica. Por eso, parietal, pared, con pa. Luego la pleura visceral es la que está pegada ya al pulmón. Entonces, entre ambas pleuras va a haber un espacio, usualmente es un espacio virtual, que va a tener pequeña cantidad de líquido pleural. Y esto es importante porque en este espacio hay una presión negativa, ¿ya? Que es -5 centímetros de agua. Durante la inspiración, ¿qué pasa con este valor? ¿Cuánto es ahora ese valor en la inspiración? ¿Se acuerdan? En otras palabras, durante la inspiración, ¿cuánto es la presión pleural? -7,5, muy bien. ¿Ya? Y durante la expiración vuelve a -5. Entonces, esta, esta presión a nivel intrapleural, digamos, en el espacio pleural, es negativa de por sí. Y esto es lo que mantiene insuflado al pulmón, aunque esté en reposo, digamos. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque durante la inspiración, esto se vuelve más negativo. Entonces, digamos como que jalas más sangre, en otras palabras. A ver, bueno, como se diría, ¿no? Coloquialmente, jalas sangre. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando están tomando, no sé, cualquier bebida, pero la están tomando con una cañita. Entonces, cuando tú generas succión en la cañita, lo que pasa es que estás generando una presión negativa. Por eso es que el líquido sale desde la botella a través de la cañita y tú puedes beberlo, porque estás ejerciendo una presión negativa a través de la succión con tu cavidad oral. ¿Ya? Entonces, algo así es como funciona la presión negativa del tórax. Cuando estás inspirando, es como que esta presión aumenta, se vuelve más negativa, y es como que estuvieras absorbiendo, jalando la sangre venosa, ¿ya? Algo así funciona. Entonces, eso es para que se acuerden. La bomba, acuérdense de la botella que tú la presionas y sale el agua, y la presión negativa, acuérdense que cuando estás tomando algo con tu cañita. Y bueno, esta es la válvula bicúspide de Galeno. Si se dan cuenta, permite el flujo unidireccional de el flujo de sangre, favorece el retorno venoso. Bicúspide porque tiene dos valvas, ¿no? Si se dan cuenta. Uno, dos. Cuando esto falla, pues se comienza a acumular la sangre, se comienza a dilatar y hace que la vena se vea más vistosa, o sea, se haga visible, básicamente. Y esto se le denomina como varices. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna duda? No.